Buenas tardes a todos. Tenemos un invitado especial hoy quien les va a hablar en breve, pero antes quisiera comenzar con un mensaje de la Casa Blanca a los familiares de las víctimas del brutal homicidio en Idaho, quienes estaban compartiendo las historias sobre sus seres queridos ante la corte en el día de hoy, refiriéndose al asesino que arrebató 4 vidas preciosas. Lamentamos el dolor y el sufrimiento que han sufrido a manos de este asesino. Nuestra nación comparte su pesar y nunca olvidaremos estas vidas preciosas que se perdieron en este acto de maldad tan terrible. De ser por el presidente, él hubiera obligado a este monstruo a explicar públicamente por qué decidió acabar con estas vidas inocentes. Dios bendiga a todos los afectados por esta tragedia inimaginable, especialmente los padres que perdieron a sus hijos. Voy a comenzar con algunos elementos de agenda. Esta tarde el presidente Trump va a pronunciar un discurso ante la cumbre de ganar la carrera de la inteligencia artificial. El presidente considera que no es negociable que Estados Unidos gane esta contienda y es por eso que hoy el presidente Trump va a anunciar un plan audaz para sustentar y afianzar el predominio de Estados Unidos en la inteligencia artificial. Bajo el liderazgo del presidente, nuestro país encabezará al mundo para que tengamos un futuro más brillante para todos los estadounidenses, desarrollar nuestra economía y proteger nuestra seguridad nacional. El presidente también va a emitir 3 órdenes ejecutivas en el evento de hoy. En la mañana del viernes, el presidente Trump viajará a Escocia para una visita de trabajo que incluye un encuentro bilateral con el primer ministro Starmer para refinar el histórico acuerdo comercial Estados Unidos-Gran Bretaña. El presidente logró algo sin precedentes. Ayer, el presidente logró conseguir y anunció 3 importantes acuerdos comerciales con las Filipinas, Indonesia y Japón. Todo en un solo día. El presidente Trump finalmente le está poniendo fin a que nuestro país sea explotado por otros. Como resultado de las tácticas exitosas del presidente, muchos mercados foráneos están siendo abiertos a industrias de Estados Unidos por primera vez y las terribles barreras comerciales están siendo eliminadas. Gracias al presidente Trump, estos países están accediendo a abrir sus mercados a productos hechos en Estados Unidos por primera vez, lo cual va a conducir como ha dicho el presidente Trump, él solo va a reducir los aranceles si otros países abren sus mercados a productos hechos en Estados Unidos. Si no, habrá un alto precio a pagar y Estados Unidos sigue siendo el mejor mercado en la faz del planeta. También esta semana el presidente oficialmente cumplió sus primeros 6 meses en la Casa Blanca. Él hizo grandes promesas al pueblo estadounidense el año pasado y él sin duda ha cumplido estas promesas en tiempo real. Él está haciendo que Estados Unidos sea accesible una vez más y los precios están bajando. Estas políticas del presidente han llevado a una masiva reducción. Desde que el presidente asumió su cargo, la economía ha añadido casi 700,000 empleos. Y hay más estadounidenses que se están beneficiando. El presidente le está dando prioridad a las familias de clase media, ha eliminado los impuestos a las propinas, al sobretiempo y al seguro social. El presidente también está cumpliendo su promesa de asegurar nuestra frontera sur. Le ha puesto fin a la invasión ilegal que propició Biden y por los 2 últimos meses ha habido 0 ingresos a nuestro país. El presidente inició la mayor campaña de deportación en la historia de los Estados Unidos. El presidente también va a restablecer la ley y el orden, otra promesa de campaña que le hizo al público estadounidense. Estados Unidos está en este momento en camino a tener la menor tasa de homicidios después de los cambios que se hicieron del gobierno anterior a este. El presidente también le puso fin a la política irresponsable de Joe Biden contra la industria de la energía en Estados Unidos. La producción de energía en Estados Unidos está en su más alto nivel y los precios están en el nivel más bajo desde 2021. El presidente también ha reconstruido nuestras Fuerzas Armadas, otra promesa de campaña. Él firmó la transformación más sustancial de las Fuerzas Armadas para reabastecer a nuestros arsenales y para proveerle a nuestros soldados el mejor equipo del mundo.
Los servicios armados han alcanzado sus metas de reclutamiento con meses de antelación. El presidente ha restablecido la posición de Estados Unidos en el mundo, rescatado la paz gracias a la fuerza y ha logrado numerosos acuerdos para evitar guerras. Esto en solo 6 meses. Él aniquiló el programa bélico nuclear de Irán, le puso fin a la guerra entre Israel e Irán. Ha logrado que los países de la OTAN incrementen su contribución a la Alianza del Atlántico Norte. Logró un acuerdo histórico entre Ruanda y la República Democrática del Congo. El presidente ya recibió 3 nominaciones al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos. Nuevamente, todo este progreso y todos estos logros se dieron en solo 6 meses. Estamos apenas comenzando y queremos seguir trabajando con ustedes los próximos 3 años y medio. En otros asuntos, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dio a conocer evidencia que el expresidente Barack Obama y altos funcionarios del gobierno de Obama conspiraron para subvertir la victoria electoral del presidente Trump en 2016 y para socavar la voluntad democrática del pueblo estadounidense, pretendiendo públicamente que se estaba haciendo una transferencia pacífica del poder en privado. El expresidente Obama hizo enormes esfuerzos para tratar de sembrar discordia en el público y para sabotear a su sucesor, el presidente Trump. Esta nueva evidencia, compartida por la directora nacional de inteligencia, confirma que el gobierno de Obama fabricó, politizó información de inteligencia usada como justificación para campañas de descrédito contra el presidente Trump, tratando de delegitimizar su victoria electoral aún antes que él asumiera su cargo. La realidad es que el presidente Trump jamás tuvo nada que ver con Rusia. Y esta farsa fue un fraude masivo perpetrado contra el pueblo estadounidense desde el comienzo. Y lo más notable es que Obama sabía que eso era así, y él y otros funcionarios corruptos involucrados en este proceso, incluyendo el exdirector de la CIA, John Brennan, James Clapper, director de Inteligencia Nacional, el exdirector del FBI, James Comey, el exdirector Andrew McKay y otros. La directora Gabbard informa lo que ya sabemos, que no hubo colusión con Rusia ni corrupción, excepto de parte de Barack Obama y la utilización de los organismos de inteligencia como arma. La farsa rusa fue una mentira manufacturada por operadores políticos demócratas, alentados por el entonces presidente Obama y filtrados a los medios noticiosos para lanzar una cacería de brujas de 1 año contra el presidente Trump en su primer gobierno. Aliados del presidente, incluyendo su propio hijo, fueron objeto de vilipendio y fueron calificados como agentes rusos, y muchos vieron sus vidas destruidas por estas mentiras. Los primeros 2 años de gestión del presidente enfrentaron esta distracción y se dedicaron enormes recursos, tiempo y capital político a desestimar estas acusaciones que venían de los niveles más altos del gobierno. 10 años más tarde, gracias a la desclasificación de documentos por la directora Gabbard, la verdad ha salido a relucir, y esta verdad reivindica al presidente Trump, a su familia y a sus numerosos aliados y asociados, quienes fueron blanco de mentiras y difamaciones. El presidente Trump tenía razón desde el comienzo y agradecemos que se le haga servicio a la justicia. Ahora tenemos más evidencia que implica quienes trataron de sabotear a un presidente debidamente elegido y que le hicieron un daño terrible a nuestra república. Gracias al trabajo realizado por el director de la CIA, Radcliffe, y un nuevo reporte desclasificado preparado por la Comisión de Inteligencia del Senado ha determinado que la comunidad de inteligencia no tiene ninguna información directa que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hubiera querido la elección del presidente Trump en 2016. Y de hecho, Rusia estaba preparándose activamente para una victoria de Hillary Clinton. Pero bajo las instrucciones de Barack Obama, en ese entonces, la comunidad de inteligencia publicó información no plausible en otro sentido. ¿Por qué? Para sabotear al presidente entrante. Esta es uno de los mayores escándalos políticos en la historia de Estados Unidos, y los reporteros de medios tradicionales, muchos están aquí, como el New York Times y el Washington Post, recibieron ridículos premios Pulitzer por perpetuar esta falacia. Ya es hora de que esos premios les sean despojados a quienes lo recibieron. El propagar desinformación política no es digno de reconocimiento.
para desacreditar a los miembros del gobierno y de la comunidad de inteligencia para diseminar una narrativa falsa. Le dejo ahora la palabra a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien les dará más detalles sobre esto y luego pasaremos a preguntas. Gracias, Tulsi. Muchas gracias. Buenas tardes. Por instrucciones del presidente Trump y con el apoyo y coordinación con la presidencia de la Comisión de Inteligencia del Senado, Rick Crawford, estamos dando a conocer un informe desclasificado que se preparó en septiembre de 2020. Las revelaciones que estamos dando a conocer hoy deberían ser de preocupación para todos los estadounidenses. Esto no es un asunto demócrata o republicano, tiene que ver con la integridad de nuestra República Democrática y los votantes deben tener fe en que sus votos van a contar. Hay evidencia irrefutable de cómo el presidente Obama y su equipo de seguridad nacional crearon una evaluación de la comunidad de inteligencia que sabían que era falsa. Sabían que esto generaría esta narrativa que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales para favorecer al presidente Trump, vendiéndosela al país como si fuera cierto. No era así. El reporte que damos a conocer hoy muestra en detalle cómo llevaron a cabo esta operación. Estas fuentes oscuras, esta información desacreditada para apoyar sus alegaciones. Ellos desestimaron estándares de la comunidad de inteligencia y le escondieron la verdad al pueblo estadounidense. Conspiraron para subvertir la voluntad de los estadounidenses que eligieron a Donald Trump en noviembre de 2016. Trabajaron con sus aliados en los medios para promover esta mentira, buscando socavar la legitimidad de la victoria del presidente Trump y para lanzar lo que sería un intento de golpe de todo un año contra él y su gobierno. Estamos hoy aquí porque el país merece la verdad, merece responsabilidad y justicia. Los documentos que dimos a conocer el viernes, lo que dio a conocer el senador Grassley, el anexo Clinton, un anexo al reporte de la Contraloría del Departamento de Justicia y documentos de la Comisión de Inteligencia del Senado. Todo esto confirma la misma conclusión, que hubo una politización y manipulación de información de inteligencia bajo el gobierno de Obama para tratar de delegitimar al presidente Trump antes que asumiera su cargo, usurpando la voluntad del pueblo estadounidense. Voy a referirme a algunas determinaciones fundamentales del reporte de la Comisión de Inteligencia que investigó las alegaciones que se presentaron en esta evaluación que ordenó el presidente Obama y lo que se publicó en 2017, en enero. Primero, el interés principal de Putin en las elecciones de 2016 era para socavar el proceso democrático de Estados Unidos. No había preferencia por ningún candidato. El reporte indica que Putin se abstuvo de difundir material comprometedor sobre Hillary Clinton y esperaba hacerlo después de las elecciones para debilitar lo que Moscú consideraba como una presidencia inevitable de Hillary Clinton. En 2017, en enero, se determinó que el presidente Obama le ordenó a John Brennan, el director de la CIA en ese momento, y a la comunidad de inteligencia que suprimieran información de inteligencia que demostrara que Putin estaba guardándose el material más delicado que tenía sobre Hillary Clinton hasta después de su potencial y probable victoria. El reporte da detalles sobre la información que tenían Putin y Rusia sobre Hillary Clinton, incluyendo posibles actos criminales como reuniones secretas con numerosas organizaciones religiosas de Estados Unidos, donde funcionarios del Departamento de Estado ofrecieron, a cambio de apoyo a la campaña de la secretaria Clinton, incrementos significativos en financiamiento del Departamento de Estado. También había documentos que mostraban cómo el Departamento de Estado, a través de sus empleados, estaba buscando apoyo para la campaña presidencial de Hillary Clinton. Hay documentos de alto nivel del Comité Nacional Demócrata que hablan de los problemas psicoemocionales de Hillary Clinton, sus arrebatos de ira, agresión y bandazos emocionales, y que estaba bajo un régimen intenso de tranquilizantes. El director de la CIA, Brennan, y la comunidad de inteligencia
se basaron en fuentes subestándar para crear una falsa narrativa de que Putin tenía una clara preferencia por Trump. Brennan y estos individuos crearon el dossier Steele para sugerir falsamente que este documento tenía algún valor de inteligencia cuando sabían que esto había sido desacreditado. La comunidad de inteligencia obvió información valiosa y desestimó información que contradecía la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre el supuesto apoyo de Putin a Trump, incluyendo un reporte que exponía esto como algo que era no plausible, sino ridículo. Esta evaluación emitía información de fuentes confiables sobre cómo algunos agentes de inteligencia de Rusia estaban planificando para que la candidata Hillary Clinton asumiera su victoria y respetando los intereses de Rusia. Como se indica en estos documentos que dimos a conocer el viernes, numerosas evaluaciones de la comunidad de inteligencia en los meses previos a las elecciones de noviembre de 2016 concluían que Rusia no tenía la intención o capacidad de incidir en el resultado electoral en Estados Unidos. El 5 de diciembre de 2016, el FBI le dio a la comunidad de inteligencia su primer informe confidencial postelectoral, donde no se menciona que Putin hubiera querido promover la elección de Trump. El informe presidencial de enero 16 indica que ningún actor criminal incidió en el conteo de votos. Esto fue retirado horas antes de su publicación debido a nuevos lineamientos, entre comillas. Esto le habría sido presentado al presidente Obama y al presidente electo Donald Trump. El 9 de diciembre de 2016, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, los altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Obama, incluyendo el director Brennan, James Clapper, Susan Rice y otros, después de esa reunión secreta, Clapper envió un correo electrónico a la comunidad de inteligencia con el título Presidente de los Estados Unidos e intervención de Rusia, indicando que debía hacerse una nueva evaluación bajo solicitud del presidente. La Comisión de Inteligencia de la Cámara, en el reporte que damos a conocer hoy, indica que, a diferencia de análisis de rutina, esta evaluación de la comunidad de inteligencia fue un producto de alto nivel ordenado por el presidente Obama, dándole instrucciones a altos funcionarios de la comunidad de inteligencia que crearan una evaluación limitada a solo 5 analistas, utilizando uno que fuera el redactor principal. Esto no es algo que se hace en el proceso normal de hacer una evaluación de inteligencia que refleje las perspectivas de la comunidad de inteligencia. Esto estuvo sometido a directrices inusuales que venían directamente del presidente y de altos designados políticos, especialmente el exdirector de la CIA, John Brennan. La comisión de la Cámara indica que ese mismo día, 9 de diciembre, Brennan ordenó la publicación de unos reportes subestándar sobre actividades de Rusia, algo que previamente había sido retenido de publicación debido a que la información era considerada como que no llenaba los estándares de publicación. Alguna de esta información se usó posteriormente en la evaluación que ordenó Obama ante la objeción de funcionarios veteranos de la CIA porque se citaban fuentes desconocidas o dudosas. El reporte indica que el director Brennan obvió estas observaciones de altos funcionarios de la CIA que cuestionaron la orden de Obama, diciendo: no tenemos información directa que Putin hubiera buscado la elección de Trump. No obstante, esta evaluación que ordenó Obama se publicó indicando específicamente develamos que Putin y el gobierno de Rusia conspiraron para facilitar las posibilidades electorales del presidente Trump, desacreditando a la secretaria Clinton y contrastándola a mala luz frente a él. La CIA y el FBI, encabezados por John Brennan y James Comey, expresaron un alto nivel de confianza en esta evaluación, aunque el Consejo de Seguridad Nacional tenía poca confianza en el mismo. No obstante, la evaluación de inteligencia no cita ningún reporte donde Putin indicara que un objetivo era ayudar a Trump, sino todo lo contrario. Respecto al dossier Steele, ahora sabemos que uno de los documentos fuente utilizados para crear
esta evaluación de inteligencia en enero de 2017 fue nada menos que el llamado dossier Steele. El reporte indica que, en contradicción a las aseveraciones públicas del director Brennan, el dossier no había sido incorporado a esta evaluación de inteligencia. El dossier fue mencionado en el cuerpo del documento y está detallado en un anexo. John Brennan mintió y él negó haber utilizado este documento en la evaluación de inteligencia ordenada por el presidente Obama porque él sabía que había sido desacreditado, que era una falacia políticamente motivada. Le dio instrucciones a altos funcionarios de la CIA que lo usaran de cualquier manera. Un oficial de la CIA le informó a la comisión del Senado que el director de la CIA, John Brennan, se negó a retirar este contenido y cuando fue confrontado con las fallas del documento respondió sí. Pero no suena como si fuera verdad. Así que estos reportes publicados criticaban el manejo del dossier Steele, indicando que su naturaleza era no verificada y que esto afectaba los procedimientos de la comunidad de inteligencia. El presidente Obama, Hillary Clinton, Jeff Brennan, James Comey, James Clapper y otros, incluyendo quienes eran sus ecos en los medios, conspiraron para diseminar esta información en enero de 2017 para darle credibilidad a estas falacias en la comunidad de inteligencia. John Brennan, como director de la CIA, le dijo en un memorando a su personal en 2016 que había un amplio consenso sobre el alcance, naturaleza e intención de interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales. Esto fue reportado por NBC News. Brennan, Clapper y Comey concordaron con esta evaluación que Rusia había intervenido para facilitarle a Trump ganar la presidencia. James Clapper, como director de Inteligencia Nacional, supervisaba la creación de esta evaluación en enero de 2017 para el presidente Obama, y él expresó confianza en las determinaciones. En una entrevista con The Harvard Gazette, él hizo referencia a cómo él le dio a Trump la misma información confidencial que tenía el presidente Obama, incluyendo la determinación que Putin directamente había ordenado interferencia electoral. Clapper luego dijo: creo que ellos, los rusos, actualmente influyeron en el resultado. Este es un sumario de los detalles que encontrarán dentro del reporte de la Comisión Congresional que investigó esta evaluación de inteligencia que ordenó el presidente Obama, lo que nos lleva a la misma conclusión que anunciamos en los documentos que dimos a conocer el viernes. La implicación de esto es enorme y tiene que ver con la integridad de nuestra República Democrática. Tiene que ver con un presidente saliente que está forjando información de inteligencia para socavar y usurpar la voluntad del pueblo estadounidense en las elecciones y para lanzar un golpe de un año contra el presidente entrante de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias. Gracias, Tulsi. ¿Y alguna pregunta mientras la directora está aquí? Ella tendrá que retirarse después, pero si tienen preguntas específicas para la directora Gabbard, este es el momento. Comenzamos con los medios. Emily. Directora Gabbard, ¿usted piensa que alguna de esta información nueva implica en conducta criminal al expresidente Obama? Vamos a seguir enviando todos estos documentos al Departamento de Justicia y al FBI para que se investiguen las implicaciones criminales. La evidencia que hemos encontrado y hemos dado a conocer apunta directamente al presidente Obama, quien habría encabezado la fabricación de estas evaluaciones de inteligencia. Hay múltiples elementos de evidencia que apuntan en esa dirección. Directora Gabbard, dos preguntas. Ayer el presidente dijo que el expresidente estaba tratando de lanzar un golpe. ¿Considera usted que el presidente Obama es culpable de traición? Yo dejo esto en manos del Departamento de Justicia. Yo no soy abogada, pero como he dicho antes, cuando uno analiza la intención detrás de la creación de un documento de inteligencia falso que contradice directamente múltiples evaluaciones creadas por la comunidad de inteligencia,
La intención manifiesta de lo que vino después solo se puede describir como un golpe de Estado y una conspiración contra el pueblo estadounidense y la República y para socavar el gobierno de Trump. Se han dedicado varios años a investigar esta situación y se llegó a un acuerdo bipartidista que no había habido interferencia política. Hubo una investigación de un año en el Departamento de Justicia sobre esta materia, la cual llegó a una conclusión similar. A la distancia, ¿qué tienen ahora que refute esas determinaciones? Como directora de Inteligencia Nacional, mi trabajo, como he dicho, es asegurar que le digamos la verdad al pueblo estadounidense y asegurar que la comunidad de inteligencia no está siendo politizada. Yo no les pido que se dejen llevar por mi palabra, le pido a ustedes en los medios que hagan un trabajo honesto y vean por sí mismos en los documentos que hemos dado a conocer, casi 200 páginas, que apuntan en múltiples referencias y ejemplos para incluir comentarios de altos funcionarios de inteligencia. Muchos siguen trabajando en la actualidad y esto confirma las conclusiones que hemos derivado. Que el presidente Obama ordenó una evaluación de la comunidad de inteligencia para que fuera fabricada para promover esta falsa narrativa que llevaría a un golpe de un año contra el presidente Trump. ¿Esto fue encubierto en investigaciones previas? Le invito a que vea la evidencia y haga su propia determinación. Directora Gabbard, usted dio a conocer estos documentos el viernes. El viernes dimos a conocer el primer grupo. ¿Es esta la primera vez? No es la primera vez que el presidente Trump está en la Casa Blanca. No se pudo haber desclasificado estos documentos en el primer gobierno del presidente Trump. ¿Y por qué no se hizo? Yo no puedo hablarle de lo que ocurrió en ese entonces. Durante el primer gobierno de Trump hubo varios directores nacionales de inteligencia. El presidente enfrentó múltiples retos de gente en el gobierno que quería socavar su presidencia. Eso ha quedado claramente detallado. De lo que sí le puedo hablar es de que esta fue una de las primeras cosas que comenzamos a investigar bajo este gobierno de Trump. Y yo he dado a conocer los resultados al culminar nuestra investigación. Se condice esto con lo que han dicho organismos de inteligencia de otros países, que Rusia ha tratado de interferir en las elecciones en Gran Bretaña, Francia y otros países. ¿Piensa usted que Rusia está tratando de subvertir elecciones? Yo apunto a la información de inteligencia cuya desclasificación ordenó el presidente Trump. La información de inteligencia hace referencia a las tentativas de Rusia de generar caos y discordia. Esto es claramente distinto a mostrar preferencia a favor o en contra de un candidato en particular. ¿Qué es lo que se dice en los documentos forjados por el gobierno de Obama? Que Rusia prefería a Donald Trump y quería que fuera elegido. Yendo al punto más importante, esto se hizo con la intención de socavar la legitimidad de la elección del presidente Trump y así subvertir la voluntad del pueblo estadounidense que lo envió a la Casa Blanca. Usted señala que estos documentos revelan que el gobierno de Obama no publicó el informe presidencial que indicaba que Rusia no se había robado las elecciones. Trump recibió informes en esta misma época como presidente electo. ¿Piensa que esta información se excluyó para que no la viera el presidente Trump? No tengo documentos que indiquen cuáles eran los nuevos lineamientos o la razón para retener estos documentos. Esto no se había publicado sino hasta el viernes de la semana pasada. Se puede inferir que no querían que el presidente Trump viera un documento emanado de la comunidad de inteligencia que contradijera la falacia sobre Rusia que lanzó la campaña de Hillary Clinton con el dossier Steele. El presidente dijo ayer que Obama había cometido un acto de traición. ¿Cree usted o la Casa Blanca que Obama está protegido de procesamiento legal?
Yo puedo hablar sobre lo que piensa el presidente sobre esto. Él les habló ayer desde la oficina oval, pero hablé con él esta mañana sobre esto. Y él quiere que todos aquellos que promovieron este fraude contra nuestro país, que traicionaron al país y a la Constitución, que sean investigados a fondo y respondan por sus actos. Han pasado 10 años desde entonces y debo añadir, en base a todo esto, lo que ha dicho la directora y los informes que han sido desclasificados, les invito a que analicen los documentos, que revisen la información de inteligencia. Eso no ha ocurrido y mucha de la gente que estuvo propagando esta mentira, Clapper, Andy McCabe, James Comey y muchos otros, han sido contratados por importantes cadenas de televisión para que continuaran difundiendo estas mentiras a sabiendas. Y recordarán, en 2016 y en años subsiguientes, la presidencia de Trump se vio envuelta en este embrollo y hay importantes funcionarios demócratas en esta ciudad. Adam Schiff, Hillary Clinton, Elizabeth Warren y otros, quienes en televisión le dijeron al país que Donald Trump era un activo de Rusia. Eso es mentira y lo sabían. Hillary Clinton decía que Trump sería un títere de Putin. Y Adam Schiff dijo que una de las peores cosas que podía hacer un legislador era decirle al país: yo sé algo que ustedes no saben, es secreto y no se los puedo revelar. Eso fue lo que dijo. El caso va más allá de eso. No puedo dar detalles particulares, pero hay más que evidencia circunstancial en este momento. Y no hay suficiente gente aquí o en el país que le haya dicho a Adam Schiff de qué está hablando, qué evidencia es cuál es la evidencia que tiene. Todos siguieron con las mentiras. Esto llevó a juicios políticos, a divisiones en el país y muchos estadounidenses creyeron estas mentiras. Es una farsa, es un escándalo y el presidente espera que haya responsabilidad. Directora Gabbard, un portavoz del expresidente Obama, dijo a comienzos de semana: nada en estos documentos socava la conclusión aceptada que Rusia trató de incidir en las elecciones, pero que no pudo manipular los votos. ¿Cuál es su respuesta a críticos como el expresidente Obama y otros que dicen que el Ejecutivo está mezclando naranjas con manzanas acá? Creo que es un flaco servicio al pueblo estadounidense que el expresidente Obama, que su oficina y otros que están criticando la transparencia asociada con la liberación de estos documentos, le están haciendo un flaco servicio al país, tratando de distraer de su culpabilidad en lo que viene a ser un escándalo de proporciones históricas, acciones negativas contra el pueblo estadounidense y nuestra república. La respuesta a esto puede encontrarse en todos los documentos que hemos dado a conocer. Nuevamente, esto demuestra que Rusia trató de generar discordia en las elecciones, pero no tenía preferencia por ningún candidato en particular. Usted ha criticado la utilización de la información de inteligencia como arma. ¿Piensan que esto es un ejemplo más de eso? Creo que es un ataque irrespetuoso contra el país que merece la verdad. La población tiene que tener confianza en la integridad de nuestra república, que se vio socavada por el presidente Obama a instancias suyas con estos documentos forjados, llenos de mentiras y sabiendo que esto podía utilizarse para todas las acciones que vinieron después. Y debo añadir que tiene que haber responsabilidad por esta utilización de los recursos del gobierno como arma. Y nadie sabe más de esto que el presidente Trump. Ustedes recordarán que su residencia fue allanada. Sería ingenuo decir, ¿cómo pueden hablar del expresidente Obama en este sentido en base a información de inteligencia cuando el expresidente de Estados Unidos le allanaron la casa y tuvo que sentarse en una corte en Manhattan y en otros lugares para responder por crímenes que no había cometido cuando fue sometido a juicio político frente a la vista del país? Eso es una utilización del sistema de justicia como arma. Ahora el país está viendo la verdad. Casi 80 millones de estadounidenses lo reeligieron. Necesitamos justicia y responsabilidad y los casi 80 millones de estadounidenses que votaron por él están de acuerdo con eso. Directora Gabbard,
Usted habla de esta evaluación de inteligencia. Esto fue mencionado por republicanos en la comunidad de inteligencia, incluyendo el ahora secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo que no se había encontrado evidencia de colusión con Rusia, pero que habían encontrado evidencia irrefutable de interferencia de Rusia. ¿Se equivocó? ¿Y qué le diría usted a la gente que piensa que están dando a conocer estos documentos para mejorar su posición frente al presidente después que se cometieron errores? Primero que nada, una corrección sobre lo que usted dice. Menciona que esto es lo mismo. Usted dijo que la comunidad de inteligencia. No. La Comisión de Inteligencia del Senado tiene una función diferente a la que tiene la Dirección Nacional de Inteligencia. La evidencia que ha sido dada a conocer es irrefutable. Y dejaré que Caroline les hable del secretario Rubio. Ambas cosas. Sobre el secretario Rubio, él dio una declaración en 2020 después de ese reporte de la Comisión de Inteligencia del Senado. Dijo que habían encontrado algo preocupante. Un elemento confirmado por el director de inteligencia que Rusia estaba tratando de generar desconfianza y caos. El problema aquí es que el secretario Rubio no dijo en ese entonces que la comunidad de inteligencia hubiera estado forjando esta narrativa, que había habido colusión del presidente con Rusia, que el hijo del presidente tenía reuniones secretas con los rusos. Todas estas mentiras. Y se descubrieron acciones preocupantes del FBI bajo Comey, especialmente su disposición a dar a conocer el dossier Steele sin verificar su metodología o fuentes. Un documento que muchos medios difundieron como si fuera la verdad. En cuanto a la segunda pregunta, Caitlin, ¿quién está diciendo que esto busca mejorar su posición frente al presidente? El presidente dijo que ya se había equivocado en su evaluación de Irán. Eso lo dijo él en el Air Force One. La única persona que está diciendo esto es la gente que está aquí, que tratan de generar desconfianza y caos en el gabinete del presidente, y no está funcionando. Voy a responderle directamente a su pregunta. Yo hablo con el presidente todos los días. Tiene absoluta confianza en la directora Gabbard. Siempre ha sido así. Esto se mantiene y esto se aplica a todo su gabinete, que está trabajando como un equipo unificado para cumplir las promesas del presidente. ¿Alguna otra pregunta para la directora Gabbard? Directora Gabbard, en cuanto a dos cosas que ya le han preguntado. Usted menciona que uno de los ex directores de inteligencia ahora reporta a usted, Ratcliffe. ¿Habla usted con él sobre por qué esta información no se dio a conocer en su momento? Él ocupó la posición por muy poco tiempo. El trabajo que comenzó en ese entonces lo hemos retomado y lo completamos. Seguimos investigando esta situación. Otros informantes han salido a relucir porque han visto la oportunidad de que se conozca la verdad y, como ha dicho Caroline, para que pueda haber responsabilidad. Esto es un elemento fundamental aquí. Podemos informar sobre la verdad y revelarla, pero tiene que haber responsabilidad para restablecer la confianza en la integridad de nuestra democracia. El caso de conspiración expira a los 5 años. ¿Se puede hablar de traición? Esa es una pregunta excelente para la secretaria de Justicia. Le estamos dando toda la información de inteligencia que tenemos, versiones reservadas o no reservadas. ¿Una pregunta más? ¿Cuán creíble es la información que había sobre Hillary Clinton? ¿Han visto ustedes esta información? ¿Estaba exagerando Rusia? Todo lo que he visto es lo que indicó la Comisión de Inteligencia en su investigación. El punto subyacente acá es que entendemos qué es lo que decía Rusia que tenía, y si querían influir en las elecciones, como han dicho Obama, Clapper, Brennan y otros, que querían apoyar la elección de Donald Trump, habrían dado a conocer la información más perniciosa
Esto lo habrían hecho antes de las elecciones. Ellos retuvieron la información más comprometedora que tenían sobre Hillary Clinton porque pensaban que ella podía ganar y esperaban dar a conocer esto después de su juramentación para generar caos y discordia en Estados Unidos. En cuanto a Jeffrey Epstein, ¿piensa usted que él tenía algún vínculo con la comunidad de inteligencia? No he visto evidencia o información en ese sentido. Si algo llegara a mi conocimiento que cambie esto, si hubiera evidencia creíble, el presidente quiere que el país esté enterado. Gracias, directora Gabbard. Sé que usted es una persona muy ocupada. Muchas gracias. Sé que hay múltiples temas ocurriendo en el país y en el mundo. ¿Preguntas adicionales? Gracias, Caroline. En cuanto al acuerdo con Japón, es este acuerdo con Japón el comienzo de esta larga serie de acuerdos que se quieren concretar. Creo que sí. Tuvimos el acuerdo con Japón, con Indonesia, con las Filipinas. Los 3 acuerdos se anunciaron ayer. He dicho muchas veces desde acá que el equipo comercial del presidente ha estado conversando con numerosos países en todo el mundo y ustedes han estado esperando a saber. Bueno, ya tienen 3 nombres y hay muchos más. Hemos enviado 25 cartas a otros tantos países. Pero para reiterar este acuerdo con Japón, ahora Japón va a pagar un arancel de 15% en lugar de la tasa recíproca de 24% que había antes. Se reducirán los aranceles en coches y autopartes. Pero lo fundamental acá es que el presidente logró que Japón se comprometiera a invertir $550 mil millones en Estados Unidos. Esto se hará en industrias clave que decida el presidente Trump en el área farmacéutica, en astilleros, y Estados Unidos retendrá el 90% de las ganancias derivadas de este fondo de inversión de $550 mil millones. Esto se suma a lo que ya había negociado el presidente Trump. Estamos hablando ya de acuerdos de $150 mil millones a favor del pueblo estadounidense. Esto es muy importante. Japón ha accedido a abrir sus mercados a sectores muy importantes y a productos de Estados Unidos que enfrentan aranceles muy estrictos y otras barreras. Gracias al presidente, los mercados nipones estarán abiertos a productos de Estados Unidos. Esta es una buena noticia para empresas tecnológicas y los agricultores. ¿Qué espera lograr el presidente de la reunión con autoridades chinas? Dejaré que el secretario del Tesoro les dé los detalles, pero ayer hablamos de este próximo viaje y él está ansioso por seguir conversando con sus homólogos chinos. El presidente ha insistido en que quiere una relación sólida y productiva con China que sea beneficiosa para ambas partes. Esto será abordado, pero dejaré que él establezca cuáles son las expectativas. El presidente Trump considera que el presidente Obama debería ir a la cárcel. El presidente considera que esto debe ser investigado a fondo y cualquiera que sea condenado por un crimen debe responder por ello en este país. ¿Puede decirnos cuál es el objetivo, especialmente lo que concierne a Gaza? El embajador Wickoff está viajando a Europa, donde se va a reunir con líderes importantes del Oriente Medio para hablar de las propuestas de cese al fuego para ponerle fin al conflicto en Gaza y para lograr la libertad de los rehenes. Estas son negociaciones sumamente delicadas que están teniendo lugar en este momento. Anoche hablaba con el embajador Wickoff. Dejaré que él les dé más detalles, pero el presidente y el embajador Wickoff han hablado de que quieren ponerle fin a este conflicto cuanto antes y la liberación de los rehenes. Un juez federal rechazó la publicación de documentos asociados con el caso Epstein. El gobierno está considerando apelar. No he podido hablar con el presidente, esto ocurrió cuando veníamos para acá.
Hay otras solicitudes en curso. Dejaré que el presidente diga si quiere una apelación y el Departamento de Estado les puede informar. ¿Apoyan ustedes los esfuerzos para conversar con Ghislaine Maxwell? El presidente habló de esto ayer y dijo que le parecía que era apropiado. El presidente llevó el caso a la Corte Suprema y el juez Roberts dijo que las responsabilidades de un presidente estaban amparados por inmunidad. ¿Qué es entonces lo que quiere el presidente Trump en relación con el presidente Obama, considerando esa situación? Y en ese entonces, cuando esto no estaba en vigencia, se pudo haber encausado a alguien. ¿Cuál es su respuesta? El presidente ha dejado en claro que él quiere que estos documentos sean dados a conocer, que el país vea la verdad y que quienes estuvieron perpetuando estas mentiras respondan por sus actos. En cuanto a cómo será la responsabilidad, esto está en manos del Departamento de Justicia y esperamos que ellos prosigan. Pero el presidente Obama no podría ser encausado. Eso está en manos del Departamento de Justicia. Pregunta fuera de micrófono. En cuanto a los aranceles sectoriales, entiendo que el presidente sigue conversando con el secretario de Comercio. El Departamento de Comercio ha estado trabajando en estos aranceles sectoriales. ¿Alguna actualización de la Casa Blanca sobre empleados del Departamento de Comercio, nexos con China y demás? Le puedo asegurar a usted y al país que el Ejecutivo está dándole seguimiento a esta situación, pero típicamente no comentamos sobre casos individuales cuando están bajo análisis. Los republicanos en el Senado decían hoy que van a seguir trabajando en legislación para imponerle sanciones a Rusia. El presidente dijo que quería actuar unilateralmente. ¿Cuál es la intención del presidente? El presidente ha estado en contacto cercano con sus amigos en el Senado, especialmente el senador Lindsey Graham, sobre esta materia. El presidente ha indicado que él es el presidente y comandante en jefe por una razón. Ha estado profundamente involucrado en este asunto desde el comienzo. Cualquier decisión que se tome respecto a sanciones es algo que el presidente quiere reservarse esa autoridad. El presidente Trump apoya el que el gobierno federal haga contratos con Elon Musk. No lo creo. Voy a hablarle de esto. En cuanto a lo que ha ocurrido con el caso Epstein, la Casa Blanca o los abogados de la Casa Blanca del Departamento de Justicia ¿tienen algún documento que pudiera darse a conocer al público que no tengan que ver con el testimonio del jurado investigador? Hasta donde yo sé, el Departamento de Justicia ha pedido que se libere este testimonio y también están avanzando para entrevistar a la señora Maxwell. Pienso que esto será a corto plazo. Orrin Grass será sometido a una audiencia de confirmación mañana. Algunos grupos han dicho que no apoyan su nombramiento. ¿Qué piensa hacer la Casa Blanca en este sentido para tratar de convencer a los legisladores que le den su voto? La Casa Blanca está en comunicación permanente con miembros del Senado y de la Cámara y apoyamos a los individuos nombrados por el presidente. En cuanto a la investigación Mueller, un jurado investigador encausó a 13 rusos. El presidente Putin dijo que nunca serían extraditados. Considerando la información que encontró la señora Gabbard, ¿cuál es la posición del Ejecutivo sobre esta materia? No tengo una actualización que darle, pero voy a confirmar con el equipo de seguridad nacional.
Al presidente Trump lo acusaron de defraudar a Estados Unidos. Ahora resulta que se está confirmando que Obama y sus compinches estaban haciendo esto en 2016 a una escala masiva, falsificando documentos y utilizando a organismos de inteligencia. ¿Qué nos dice esto de las elecciones de 2020 y qué piensa usted de esta ironía? Es una gran ironía, especialmente para el Partido Demócrata, que dice defender la democracia. Ellos decían que este presidente era una amenaza a la democracia y la diseminación de estos documentos refleja ahora que la verdadera amenaza eran ellos. Y como he dicho repetidamente, tiene que haber justicia y responsabilidad. Escucharán al presidente esta tarde en la cumbre de inteligencia artificial y hablará con ustedes. Nos vemos allí. Gracias.